con Oscar Aza. Bueno, y como hemos anunciado, está con nosotros el doctor Alejandro Vázquez Sánchez, eminente abogado de inmigración. Doctor Vázquez Sánchez, ¿qué es esto, lo que está pasando? Es un cúmulo de acontecimientos que realmente repercuten en el acontecer nacional del país en cuanto al tema migratorio y que tienen en Miami también un eje, porque con el tema de las deportaciones de personas que habían entrado al país a partir del 2017 y que por circunstancias peculiares cayeron en determinados centros migratorios como Luisiana y en algunos otros centros que tuvieron que permanecer detenidos sin poder salir, enfrentar un proceso de asilo hasta el final, en la mayoría negados y apelados y pendientes, después de estar 10, 15 meses detenidos, salen con una orden bajo supervisión. Son centros de retención, no son cárceles. Son centros... Como Crom. Son como Crom. En realidad son centros de detención. No son centros penitenciarios, ni pero son centros de reclusión, donde este personal migratorio está ahí, esa es la capacidad. El sistema migratorio usa las cárceles federales o estatales solamente en circunstancias extraordinarias y porque tiene un espacio dedicado para inmigración. Entonces, recordamos los famosos excluibles que entraron por el Mariel, que habían cometido delitos y eso tenía un estatus, una especie de limbo. Este no es el caso de lo que está pasando. Son casos diferentes. En ese momento las personas estaban excluidos, no estaban admitidos. Estas personas, las que están ahora, fueron procesados, presentaron un proceso de asilo o se les negó o algunos no comparecieron a las cortes, son los menos, porque la mayoría permanecieron detenidos. Por el tiempo de detención que tuvieron que salir, es decir, con una orden de supervisión y ahora, después de estar 3 o 4 años en la ciudad trabajando, personas excepcionales, sin ningún antecedente criminal, tocados solamente por la mala suerte de haber enfrentado en ese momento un tratamiento diferente al resto de los inmigrantes, ahora de buena primera, sin un sentido lógico, comparecen a una cita en ICE, en Miramar, que es la oficina de enforzamiento del sistema migratorio, y los dejan detenidos alegando, y hay una comunicación oficial de la Asociación de Abogados de Inmigración, que la comunicado hay que el gobierno cubano ha decidido aceptar a los cubanos de nuevo, y como estas personas tienen órdenes pendientes de deportación, que estaban bajo supervisión, ha empezado el sistema de procesamiento. Realmente no tiene sentido la extemporaneidad del efecto de que cuando tú procesas a una persona, lo excluyes y lo envías de vuelta, que era el caso inicial, que tú llegabas y estabas, después de estar 5 años, el efecto de la sanción, de la ejecución de la sanción en materia penal o en materia jurídica o en materia administrativa, después de tantos años, el perjuicio que tú creas es peor que el efecto que tú estás, porque... En el caso de los que han sido notificados para ser deportados a Cuba y que Cuba ha aceptado, esto ocurre en todo el país. O sea, ocurre en todo el país. Es una nación. política nacional, sí. Lo que en Miami se ve más por el número de cubanos que hay aquí. Por su experiencia como abogado de inmigración, ¿este es el timing, el momento para haber hecho eso? ¿O de dónde viene eso? ¿En un momento de campaña electoral? ¿O hay negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos migratorias? Evidentemente hay negociaciones migratorias que deben existir entre los países. Nadie niega eso. Y sería, si dijera, como inicialmente, los cubanos que van a llegar ahora y que sean procesados y que no tienen miedo creíble que lo prueben, el efecto inmediato es la devolución por el cumplimiento de las leyes migratorias. Uno puede estar en desacuerdo o no desde el punto de vista personal, pero el efecto jurídico es válido. Ahora, después que una persona pase 5 o 6 años, que el sistema de este país lo absorbe, sin haber cambiado las circunstancias, no existe la necesidad, porque hay un proceso que se llama un proceso diferido de deportación, que tú lo puedes hacer como política de Estado para los casos esos que han pasado tanto tiempo, por los efectos que tú conllevas y que creas. Primero, las circunstancias sociales de Cuba son inmensamente difíciles. Hoy día, regresar a Cuba es una sentencia sin esperanza de nadie. Y no tiene sentido. ¿Esas personas los deportan a ellos en persona o también a los familiares, los hijos y las esposas? No, solamente a las personas que tienen la Esa persona, si vuelve porque no se va a quedar tranquilo en Cuba con sus hijos y sus esposas aquí, y trata de reingresar a los Estados Unidos. Puede ser delito federal y puede sufrir cárcel por eso. O sea, al enviarlos a Cuba,
ya no pueden volver a Estados Unidos. Pueden volver si tienen una petición migratoria y piden un perdón, pero es un proceso que toma tiempo y años. Pero si tú reingresas con una orden de expulsión ejecutada, puede ser sometido a un proceso, primero, federal de procesar por un delito de entrada ilegal, y segundo, puedes negarte cualquier beneficio futuro migratorio. Esto ha tenido repercusiones inmediatas. Congresistas de ambos partidos están protestando por esta decisión. ¿Pudieran detenerla o pudieran revertirla? Tienen toda la facultad para hacerlo porque hay un proceso que es deferir la deportación, que lo pueden hacer. Surgió cuando en la administración pasada estaba saliendo, antes de aprobar el TPS, la nueva administración, salió el proceso de deferir la deportación de los venezolanos, también se puede aplicar a los cubanos. Es una medida fuera de todo tiempo normal de hacerlo, no tiene el timing que usted dice para nada. Hay una comunicación que dice: les informamos que Cuba ha reanudado la aceptación de ciertos cubanos que tienen una orden de deportación existente y para quienes ICE y ARO ha determinado en su juicio como individuos que deben ser sacados para servir a un importante interés federal. Se contradice con el memorándum de Alejandro Mayorkas y el Servicio de Inmigración de establecer prioridades para enforzar la deportación. Es cierto que si es cierto que ese memorándum fue bloqueado en Corte Federal, porque se supone que el gobierno no puede hacerlo, pero el gobierno tiene los mecanismos suficientes para no priorizar eso, priorizar en estos momentos algo que no genera un efecto dañino al país cuando tú estás permitiendo la entrada masiva de personas a Estados Unidos por la frontera, y cuando el propio presidente de Estados Unidos en fecha reciente, hace 3 semanas, declaró que en caso de los cubanos, venezolanos y nicaragüenses no se iba a deportar a las personas. Se contradice realmente la labor que se está haciendo con el mensaje que se quiere dar. En medio de todo esto, como dijéramos en la parte introductoria del programa, un piloto, Rubén Martínez, desde Santa Clara, voló en su AN-2, que es unos aviones que utilizan para fumigar, pertenecían a la Fuerza Aérea Rusa desde los años 40, un avión de más de 80 años monomotor, aterrizó ahí. ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Se le puede acusar de piratería aérea? ¿Se le puede aplicar cualquier decisión que se tome por parte del gobierno federal a los balseros que cojan una lancha y vengan para acá? El tema es un tema complejo porque hay convenios de secuestro de aviones. En este caso yo no creo que aplique, porque el capitán de una nave es la persona responsable, toma el curso. Tú no puedes acusar a una persona de secuestrarlo. Ahora, yo creo que el gobierno cubano va a usar este argumento en las negociaciones que hay para alegar que la complicidad de las autoridades americanas en el tema de la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Y esta persona va a tener un proceso de investigación y después yo no creo que el Departamento de Justicia ponga cargos a esta persona y va a ser procesado por inmigración y va a establecer su proceso. La familia ha sido hecha presa en Cuba. Lo típico y eso. Ahora, lo que pudiese desencadenarse de eso en las prácticas migratorias, relaciones entre Estados Unidos y Cuba, en este momento nadie sabe los efectos. Puede ser un suceso aislado o puede ser el comienzo de un detonante de una crisis migratoria. Pudiese ser. Yo no lo veo como, yo veo como algo en el pasado, cuando tú analices las crisis migratorias, siempre empiezan por esto. Alguien que se lleva algo, una lancha, un avión, algo, y después no va a ser el detonante, porque no es piratería per se, pero lo que se genere después de puede ser, a lo mejor no pasa nada, pero luce que hay el camino para que pueda convertirse o pudiese en otra crisis migratoria que serviría muy bien al gobierno cubano para destapar la presión social que existe hoy en Cuba, que no la pueden resolver de ninguna manera. Doctor Alejandro Vázquez Sánchez, como siempre, muchísimas gracias, muy agradecido por su presencia en el programa. Al regresar, causa polémica el envío de $2 millones en ayuda humanitaria a Cuba desde los Estados Unidos a causa del huracán Ian. El régimen acepta a regañadientes el donativo, pero vuelve a insistir en el fin del embargo como única posibilidad de normalización entre las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Ya lo vemos.